cada día con tu ejemplo a ser mejores cristianos, para estar atentos a las necesidades espirituales y materiales de mis hermanos. Te ponemos, Señor, las intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Vivi. Padre Alonso, pasamos con vos. Bueno, muchísimas gracias, Vi, por la oración. Gracias, Wiley, por el pase. Y bueno, como les decía hace un momentito, pues bienvenidos a todos. De verdad es un gusto estar con ustedes esta noche y vamos al tema. Como podrán ver en sus pantallas, el tema que traemos y bueno, y que hemos compartido a lo largo de la semana, o que hemos promocionado a lo largo de la semana, es el tema de las imágenes. ¿Cómo vamos a abordar el tema de las imágenes? Muy probablemente a la mayoría de nosotros se nos ha predicado, se nos ha dicho, hermanos no católicos, que las imágenes son un problema. Y que esa es una señal de que para ellos la iglesia católica no es la iglesia verdadera, no es la iglesia de Jesucristo. Porque cayó en idolatría y se corrompió. Que son temas que en algún momento hemos ido desarrollando, por ejemplo, cuando vimos el tema de la iglesia de Jesucristo, y que, como decía también el hermano Weiler, este tema, esta parte de la idolatría, que es en realidad como vamos a abordar el tema de las imágenes, es muy utilizada para cuestionar nuestra fe, cuestionar nuestra iglesia. Pero hoy vamos a ver, primeramente para nosotros, los católicos, cuál es el sentido correcto que le tenemos que dar a las imágenes que tenemos, tanto las que tenemos en el templo como las que tenemos en nuestros hogares. Y darles el lugar que corresponde, darles el lugar que se merecen, como algo que es querido por Dios y que no es algo malo, pero que hay que tener ciertos cuidados. Entonces, vamos a partir del principio. Primero, como les decía hace un momento, ¿qué es una imagen? Y que eso no necesariamente está asociado a ídolo y por ende idolatría, que es la acusación que muchas veces se nos hace. Entonces, primero, ¿qué es un ídolo? El ídolo es una figura o una imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora. Ahorita vamos a ver qué es adorar. Y que se rinde culto como si fuera la divinidad. O sea, un ídolo, en resumidas cuentas, es un dios falso. No es un dios verdadero. Eso es un ídolo. Podríamos también decir que un ídolo toma el lugar, esa figura o esa imagen toma el lugar del único y el único Dios verdadero. Ahora, ¿qué es una imagen? La imagen viene, bueno, es la parte de la palabra como tal, tiene origen latín, imago, y permite describir la figura, una representación o una semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa. Por ejemplo, tenemos imágenes de nuestros seres queridos, en el dinero que portamos en nuestras billeteras, hay imágenes en las monedas, eso es prácticamente que es una norma en todo el mundo. Tenemos imágenes de algún libertador, de algún personaje importante en nuestros diferentes países, y eso es una imagen, es una representación de una cosa o de una persona, ¿verdad? Entonces, vamos también a la parte, eh, cómo se utilizaba o qué palabras se utilizan en hebreo para imagen y para ídolo. ¿Por qué hacemos la diferencia en una imagen y un ídolo? Porque aquí estamos viendo que no son la misma cosa. La Biblia habla de una prohibición. La Biblia habla en contra siempre, siempre, siempre de los ídolos, pero nunca
prohíbe las imágenes. Y ese es el error en el que caen los hermanos que no son católicos, que muchas veces con recta intención nos quieren predicar o nos quieren hacer ver que el problema son las imágenes, y eso no es cierto. El problema y lo que Dios prohíbe, ya ve Dios, lo que prohíbe son los ídolos. ¿Por qué los prohíbe? Bueno, para irnos adelantando un poco, los prohíbe porque vimos hace un momento que ese ídolo viene a quitar el espacio que está reservado únicamente para Dios. ¿Y cómo se lo quita? Porque ese ídolo o esa representación de ese ser sobrenatural, lo que se busca hacer con él es adorarlo. ¿Y a quién se adora únicamente? A Dios. Por eso es que el ídolo es algo peligrosísimo. Y vamos a ver también que un ídolo no solo se limita a, o sea, que podríamos hacer una figura o una imagen a convertirla en un ídolo, pero también podemos idolatrar el dinero. Podríamos idolatrar también a una persona. No me quiero adelantar mucho, ya casi lo vamos a ver. Entonces, volviendo a las palabras, imagen, en hebreo se dice selem y en griego se dice eikon o ícono. Ídolo, en hebreo se dice pesel y en griego eidolon. Entonces, cuando nosotros, si tuviéramos la oportunidad de tener acá ahorita, o si en algún momento ustedes también tienen acceso a una Biblia en hebreo, van a ver que hay una diferencia. Que cuando Dios habla en contra de los ídolos, usa la palabra pesel, o en griego eidolon. Pero cuando habla de imágenes, que ahorita vamos a ver dónde Dios, inclusive Dios manda a hacer imágenes, usa la palabra selem e icon y hace la diferencia. Entonces, vamos a ver este tema, esta parte que es muy importante. Adorar, que es otra diferencia que tenemos que hacer. Adorar es diferente a venerar. Ahí hay otra diferencia, ¿verdad? Nosotros, y ya entrando un poco más en el tema, contra, por decirlo de alguna manera, la afirmación que se nos hace es que adoramos imágenes. Los católicos no adoramos imágenes. Los católicos veneramos imágenes. Si usted me preguntara, "Pero, ¿y ¿qué es eso, verdad? Una veneración no es lo mismo que adoración. Veneración es un respeto. Y ahorita vamos a desmenuzar este, este, esta palabra y lo que implica venerar. Y adorar, que es algo que es reservado para Dios, pero que hay que tener un cuidado. Necesitamos tener claro también cuándo es que adoramos a Dios. Entonces, proskineo es una palabra que se utiliza en griego para adorar y para venerar. Entonces ya ahí hay algo importante, pero depende a quién va dirigido. Se puede venerar al rey judío y se puede adorar a Dios. Hay una diferencia y ahorita la vamos a ir viendo. En Segunda de Reyes 4:27 dice, llegó hasta el hombre de Dios y se postró a sus pies. Gesasi fue a separarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala porque está muy apenada. Entonces, postrarse. Otra cosa que también podemos ver cuando se nos acusa de idólatras es que ustedes se postran, ustedes se inclinan, ustedes hacen una reverencia y eso es adoración. Entonces, y con todo el respeto, eso quiero aclararlo y voy a tratar de aclararlo siempre. Entonces, con todo ese respeto, yo podría decirle a un hermano no católico que si él me afirma que postrarse frente a una persona o a una cosa es adorar, yo pudiera consultarle, como les digo, y reitero, de la manera más educada, bueno, usted adora a Dios, ¿verdad? Correcto, él va a contestar, yo adoro a Dios. Bueno, ¿en qué momentos que te postras frente a Él? Sí, postrarse es adorar. Entonces, ahí ya uno puede ir determinando ciertas cosas que nosotros los católicos hacemos en nuestra práctica de fe, que ellos lamentablemente confunden en un respeto, eh, lo trasladan a una adoración
cuando ellos mismos no adoran a Dios de esa manera. Por ejemplo, podríamos también decir, bueno, yo beso la imagen del niño Jesús como un signo de respeto. Obviamente yo no creo que esa imagen es el niño Jesús tal cual, ¿verdad? Pero yo le di un beso. Como también me acuerdo de mi querida madre y en una imagen de ella le doy un beso. Pero yo no estoy adorando ni la imagen, ni esa estatua, que yo sé que si se cae se quiebra, del niño Jesús, el ejemplo que les traigo a colación, ni tampoco estoy adorando a mi mamá por darle un beso a la imagen que la representa, esa fotografía. Como también podría preguntarle, bueno, si eso es adoración y yo soy idólatra porque estoy adorando algo que no es Dios, usted adora, hermano separado, usted adora a Dios, ¿en qué momento lo besa? Si Dios es espíritu, ¿cómo lo besas? Ese tipo de lógica es la que tenemos que tener clara y también aclararla nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también podríamos cometer el error de darle un lugar a las imágenes y a las representaciones de los santos y la Virgen y de Dios mismo, un lugar que no deberían de tener. Y ese es el cuidado que como católicos, y por eso también se da el tema en el ministerio, es el cuidado que nosotros los católicos con humildad tenemos que tener. Seguimos. Los tipos de culto. Les hablaba hace un poco sobre esto. Latría, adoración o culto. Dulía, veneración hacia los santos o hacia sus imágenes o reliquias. Y en esto quiero hacer una aclaración que es algo muy importante para nosotros. Vean que la palabra latría aparece. Antes habíamos visto la palabra ídolo. Si ustedes las unen, se dan cuenta de que idolatría es una palabra compuesta. Ya vimos latría, adoración o culto. Ya vimos ídolo, Dios falso. Entonces, podríamos concluir que idolatría es la latría a un ídolo, o sea, la adoración o culto a un Dios falso. Por eso mismo es que Dios lo prohíbe. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que nosotros adoremos o le demos culto a un Dios que no sea Él, porque de por sí es un Dios falso. Ahora, Dulía es veneración, respeto. ¿A quién le tenemos Dulía? Claramente a los santos. Ahorita vamos a ver que a la Virgen le tenemos una en especial que se llama hiperdulía y que es algo diferente a la tría, que es la adoración. Porque solo nosotros solo debemos, y los católicos solamente adoramos a Dios. Acá lo podemos ver. Hiperdulía es lo mismo que dulía, solo que en este caso es una muestra que de mucho más amor y respeto, mucha más confianza. ¿A quién? A la gracia que recibió de Dios la Virgen María. O sea, esto es la hiperdulía o ese respeto que está por encima de la dulía, ese respeto, podríamos llamarlo extraordinario, es solo para la Virgen María. Y lo que les hablaba hace un momento, la idolatría, que es la adoración a los ídolos, ¿verdad? Que eso no es correcto. Y eso es justamente lo que Dios prohíbe y ahorita lo vamos a ver representado acá en Éxodo 21. Dice así, la palabra de Dios. Entonces, pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo Yahvé, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Claro está, Dios no se va a enojar porque lo comparen contra un hombre, cosa que es criatura de él, que lo comparen contra un animal, pero sí él va a tener problemas, obviamente, porque, porque lo comparen con otro Dios. Él es un Dios celoso. Y vamos a Éxodo 24. No te harás, y aquí muy importante, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellas, ni les darás culto. Lo que hace poquito. La tría.
Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Celoso de quién? De otro Dios. Que castigo la inequidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y esto es palabra de Dios. Ahora, qué importante acá esto. ¿Por qué? Porque Dios viene y nos dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, si Dios está condenando a las imágenes o a las esculturas per se, o sea, a todas, nosotros seríamos idólatras cuando tenemos, como les comentaba al principio, un billete con una imagen, una escultura en la plaza del Libertador, del héroe nacional. Tendríamos problemas de idolatría con las monedas. Tendríamos problemas de idolatría con los cuadros, tal vez de la familia que tenemos en la sala de nuestra casa. Entonces, y ustedes me dirán, pero no, bueno, inclusive los hermanos no católicos tienen ese tipo de imágenes, ¿verdad? Ya vimos también que era una imagen, ¿verdad? Que era una representación de algo. Entonces, si esto fuese así, todos prácticamente seríamos idólatras. Pero vamos a ver, y es muy importante esta parte, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Ok, aquí Dios marca una diferencia. ¿Qué es el problema de él? ¿Qué es el problema que tenemos con estas imágenes? Que el pueblo de Israel les daba culto. El pueblo de Israel, al darles culto, los hacía ídolos. ¿Se acuerdan? Ídolo, Dios falso. Latría, les daba culto. Se volvían idólatras. Y ese era un pecado gravísimo para Yahvé Dios. Entonces, y aquí vamos como atando cabos. Primeramente, un momento. Yo, una cosa es la reverencia o la dulía, y en el caso de la Virgen María, la hiperdulía, y otra cosa es la latría, la adoración, que es reservada únicamente para Dios. Una cosa es las imágenes de lo que sea, y otra cosa son las imágenes o representaciones o esculturas de un ídolo, o sea, de un Dios falso. Y peor aún, si yo le rindo culto a eso, soy un idólatra. ¿Y por qué les digo esto? Porque el mismo Dios, nuestro Santísimo Señor, nos aclara esta duda. ¿Por qué? Porque Él nos enseña, Él nos manda a hacer imágenes, a hacer esculturas. Y ahí todos nosotros sabemos que Dios no se contradice. Por ende, hay algo que no estamos entendiendo bien y ahorita lo vamos a desmenuzar, lo vamos a estudiar. Veamos Veamos lo que viene. Éxodo 25:1. Dios le habla a Moisés para decirle cómo construir el templo. Y en Éxodo 25:8, se nos dice que en ese santuario iba a habitar Dios. O sea, peor aún, Dios va a habitar en un templo que tiene imágenes, ahorita vamos a ver, y lo aprueba. O sea, no solo, bueno, construyanlo, está bien, que lo hagan, pero Él va a habitar. Literalmente va a habitar en ese templo que tiene imágenes. Y ya vimos la prohibición. Ojo, atención. Ahí lo estamos viendo en la presentación de fondo. Nada que esté en el cielo, ¿verdad? Dijimos. Vamos a ver. Vamos a ver si es que Dios se contradice o nosotros o hermanos que son de nuestra fe, que no comparten nuestra fe, están entendiendo algo mal. Entonces, como les decía ahorita, ¿se contradice Dios? Obviamente que no, ¿verdad? En Éxodo 26:1, para el santuario de Dios, para el santuario donde Dios iba a habitar, Él manda hacer imágenes. Entonces dice, harás el tabernáculo 10 cortinas y lo harás con querubines de obra primorosa. Que era como les decía hace un momento, querubines, ¿qué son los querubines? Son semejanza de lo que hay en el cielo. ¿Ok? Entonces, Dios aquí tendríamos un problema porque Dios hace un poquito nos dice, no te hagas nada, o sea, ninguna imagen, lo que sea, pero donde Él va a habitar, nos manda a construir, o sea, manda el pueblo a hacer querubines, representación, y no cualquiera, ¿verdad? Obra primorosa, o sea, lo mejor, lo máximo.
de lo que hay en el cielo. Entonces, partamos del hecho de que Dios no se contradice. Entonces, nosotros hemos interpretado mal algo, o nuestros hermanos no católicos están interpretando algo mal. Y el motivo de esta presentación es entender qué es ese problema, no solo para poder, como es el lema del ministerio, dar razón de nuestra fe. Primera de Pedro 3:15, dar razón de nuestra fe con amor, con humildad, y también para nosotros mismos saber, conocer, de verdad, descubrir o redescubrir nuestra fe. Salomón construyó el templo de Dios. Primera de Reyes 6:2. La casa que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 70 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. En el versículo 23, hizo 2 querubines. Ya sabemos que son ángeles, representación de lo que está en el cielo, de 5 metros de alto. En el capítulo 7, en el versículo 29 de Primera Reyes, el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes. Ahí lo podemos corroborar, de leones, de bueyes y de ángeles. Entonces, todavía el problema se agrava. Teníamos ahora cosas o representaciones o imágenes de representación de lo que está en la tierra, leones y bueyes, de lo que está arriba en el cielo, ángeles. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Serán las imágenes todas o serán los ídolos? Vamos a ir caminando en esa ruta, en ese camino. Primera de Reyes 6:11. Fue dirigida a Salomón la palabra de Yahvé diciendo: por esta casa que estás edificando, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos para andar conforme a ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la que dije a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Edificó Salomón la casa y la terminó. ¿Dios estaba enojado? ¿Verdad que no? No había problema. Entonces, Dios va a habitar este templo lleno de imágenes. Y aquí vemos una preciosa fotografía. Aquí vemos una preciosa imagen, no me pude evitar, que nos regala nuestra queridísima hermana Vivi en esta presentación, donde vemos cómo se cree que era el templo que hizo Salomón. Y lo podemos ver, podemos vislumbrar que estaba lleno de imágenes. Y viene lo mejor, que la gloria de Dios llenó este mismo templo. Primera de Reyes 8:6. Además, y los sacerdotes metieron el arca del pacto. Alonso, hermanos, parece que perdimos al hermano Alonso. Permítame un momento para ver si lo podemos recuperar. Pareciera que cerró el micrófono más bien. Fuera cámaras. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí te escuchamos. Disculpen, algo pasó con mi micrófono, problemitas que suceden a veces. Me emocioné mucho y alguien me cerró el micrófono. La presentación sí se ve, ¿verdad, hermanos? Sí, correcto. Ok, perfecto, gracias. Continuamos. Entonces, les decía, la gloria de Dios habita en este templo que estaba lleno de imágenes. El arca de la alianza, la presencia de Dios en la tierra en ese momento, debajo de las alas de los querubines. Y esa traducción es de muy probablemente Reina Valera, que es una Biblia no católica. La gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces, tenemos testimonio de que Dios aprobó este lugar
Y cualquier coincidencia con un templo católico, ahí se las dejo, ¿verdad? Como dicen, picando, como decimos acá en Costa Rica, picando, Dios habita en un templo lleno de imágenes. Ok, entonces, si Jesús estuviera aquí, esta es una pregunta muy interesante, si Jesús estuviera acá, como cuando estaba en Jerusalén, ¿a dónde iría a orar? Y por eso les decía hace poquito, se las dejo picando. ¿Por qué? Porque, bueno, pero como si comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro, la longitud de las alas de los querubines llegaba hasta la pared de la casa, segunda de Crónicas 3, del 1 al 11. Entonces, para continuar la idea, perdón, este templo, que era donde los judíos iban, si no recuerdan, Jesús también asistió a este templo. Y para los judíos, este templo era algo normal. Es una pregunta muy interesante. Si nuestro Señor Jesús estuviera en los tiempos aquí actuales, para él sería normal una iglesia con imágenes. Yo me atrevería a decir un templo católico, pero en general un templo con imágenes, porque es lo que él conoció. Entonces, ese es otro punto muy importante. Ahora, vamos a esos pequeños detalles que a veces, y les comentaba al inicio, em, nos mencionan. Como les decía yo, pensemos que en una recta intención. Vamos a ver, somos idólatras porque nos inclinamos ante las imágenes. Entonces, veamos qué hizo el rey David. Dice, se inclinó su rostro sobre la tierra e hizo reverencia a Saúl. Aquí hay algo muy importante. Entonces, porque David hizo reverencia y puso rostro en tierra, no estaba adorando a Saúl. David no es culpable de idolatría en ese momento. Ahora Josué dice, se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel. Entonces, el arca de la alianza, la presencia de Dios en la tierra. ¿Qué hace Josué? Se postra y pone, sobre todo, no sé si alguna vez han visto orar a un judío, o sea, ellos ponen literalmente el rostro en la tierra, en el piso, y no son idólatras. Entonces, es el hecho de que no están literalmente adorando Ahora, veamos que no todas las reverencias tampoco son buenas. Vamos a ver Hechos 10 del 25 al 26. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro levantó diciéndole, levántate, que también yo soy hombre. Eso es palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? Ustedes se preguntan, y yo también me lo pregunto, ¿por qué en este momento eh, Pedro hace esta aclaración a Cornelio? Y como hemos ido desmenuzando la palabra latría, que es la oración, la palabra eh, dulía, que es la veneración o el respeto, aquí podemos comprender por qué Pedro le hace esta corrección a Cornelio. Porque Cornelio quería efectivamente adorarlo, no lo veía como un hombre, no lo veía como un respeto a un igual, a un hombre tal cual, sino lo veía como algo más, lo quería ver como una deidad. Entonces, ¿qué hace Pedro? Le dice, no, tranquilo, yo también soy hombre, yo también soy como tú. Y eso es algo que tenemos que nosotros también entender. Cuando hacemos reverencia, cuando tenemos a una persona muy querida, un sacerdote muy, muy amado, una persona, una imagen inclusive, eh, tenemos que entender que esa imagen nos recuerda, nos trae a presente, nos acerca a eso que esa imagen representa, ¿verdad? Entonces,
es muy importante, como les decía en un principio, darle el lugar que deben de tener las cosas, no irrespetarlas, no tomarlas como cualquier cosa, una imagen de la Virgen como la que tengo acá a la par de la computadora, no tomarlas como cualquier cosa, pero darles el lugar que les corresponde. Vamos a ver acá otros ejemplos de postración sin idolatría. Abraham, postrado ante 3 hombres de Dios, Génesis 18, el 1 al 5. Josué, postrado ante el arca, la vimos antes. Josué, perdón, veneración a un ángel, 5 del 3 al 15. Segunda de Reyes 4 al 27, una persona venerando a otra, respetando a otra. Y eso no significa eh, que sean idólatras. Ahora, amarrado a este tema, no podemos separar el tema de las procesiones. ¿Por qué? Porque nos pueden decir, bueno, está bien, tienes la imagen en tu casa, tienes un cuadro de la Virgen María, tenés una imagencita, tenés una cruz, etcétera, etcétera. Pero es que cuando ustedes la sacan a pasear, a mí les pido disculpas si suena un poco ofensivo, pero es que así me lo dijeron. Es que cuando ustedes sacan a pasear eso, ahí sí están pecando de idólatras. Ahí sí son idólatras. Pero uno les dice, no, es que yo estoy haciendo algo que ya viene en la Biblia, que la Biblia, que tiene fundamento bíblico, que a mí me lo enseña la palabra de Dios. ¿Y dónde me lo enseña? ¿Dónde puedo ver un sustento bíblico? Entonces, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, traducción no católica, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces iban, imagínense esta imagen. Iba David, el rey, dando el ejemplo con 30,000 personas detrás del arca. Y eso no es coincidencia, hermanos. O sea, la iglesia tiene 2020 años de tradición, 2020 años de historia. Esto no se inventó ayer. Esto es una sucesión, es una tradición con T mayúscula, es un magisterio, es toda una enseñanza que no solo se limita, bueno, lo estamos viendo con las Sagradas Escrituras, pero también viene del magisterio, viene de la tradición de la iglesia y que está en la Biblia. Entonces, ¿qué más tenemos? Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo. ¿Ok? Aquí me gustan mucho estas imágenes. Podemos ver la comparación de ver cómo iba el rey, las personas y el arca. Acá lo pueden ver en la imagen que está tal vez más abajo a su derecha y lo comparamos con la imagen del centro. Como les decía, no es coincidencia. Y esto es algo que es muy hermoso. Y Dios lo veía y por el respeto que le tenían al arca de la alianza, se hace una procesión. Al final de cuentas, el arca eh, es una cosa física, o sea, ellos la podían tocar, la podían ver, la podían apreciar y la trasladaban. Entonces, como les decía hace un momento, cualquier similitud con el presente no es coincidencia, es que esto viene desde el Antiguo Testamento. Y podemos ver acá también, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, ojo, delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces, lleva también, es una marcha, es algo alegre, lleva música, lleva alegría, lleva respeto, lleva honor. Y eso también lo practicamos hoy en día. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora con, pues, con
momentos tal vez difíciles que estamos viviendo, pues hemos sido obedientes a nuestra madre iglesia y muchas de esas actividades no se han podido realizar por el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque vemos un montón de personas congregadas, pero es algo que es permitido y avalado y tiene sustento bíblico. Ahora, algo que viene muy relacionado con esto, y es que, bueno, ya entendí, podría decir un hermano no católico, ya entendí que que la latría es diferente a la dulía y que por ende el respeto y la oración son cosas diferentes. Listo. Ya vimos que en el Antiguo Testamento que tenemos sustento bíblico para hablar de una procesión. Ya vimos el tema también de postrarse, de inclinarse. Ahora, ahí en la iglesia también milagros que se han hecho a través de imágenes o de reliquias de santos. Y a mí, les digo, ya es un caso muy cercano, es parte de mi testimonio, que me dicen, no, eh, como todas las demás te las entiendo, pero esa jamás. O sea, que una reliquia de un santo, eso no, eso no tiene ni pies ni cabeza y eso no está en la Biblia. Vamos a ver si eso es así. Entonces, siguiente punto, imágenes y milagros. ¿Puede Dios hacer milagros por medio de una imagen? La respuesta que tenemos es, por supuesto que sí. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mire a ella, vivirá. Hermanos, eh, o sea, una serpiente es algo de la tierra, ¿se acuerdan? El tema de lo que repasábamos de la prohibición de Éxodo. No te harás ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni debajo del agua. Ok, una serpiente habita en la tierra. En buena teoría eso estaría prohibido, pero el mismo Dios manda a Moisés a hacer una serpiente. Y peor aún, o sea, todavía más fuerte. Dios obra un milagro a través de ella. Y seguimos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, se salvaba la vida de la persona. Y otro, eso es Antiguo Testamento, pero vamos a Hechos 19:12. Vean qué interesante. De forma que bastaba aplicar a los enfermos, perdón, los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Si no estoy mal, me disculpan, pero creo que eran de Pedro o de Pablo. Eh, ojo, un pañuelo, un pañuelo. No puedo evitar recordar el pedacito de los guantes, voy a llamarlos así guantes que usaba San Padre Pío de Petelchina. Reliquias, pequeñas cosas. Aquí, constancia, Nuevo Testamento, discípulos directos de Jesús, los apóstoles, bueno, Dios obrando milagros a través de imágenes. Hermanos, esto no es nuevo y no está fuera de la Biblia. Lo estamos repasando en este mismo momento. Y eh, el ejemplo más claro, ¿verdad? Que podemos ver también, el de la serpiente, ¿verdad? Y es interesantísimo. Vean la aclaración. Y el que a ella se volvía se salvaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos, haciendo referencia a Dios. Entonces, vean qué importante. Y esto es una advertencia para nosotros también católicos. Dios obra a través. El milagro es de Dios. El poder es de Dios. Por ende, no es que despreciamos la intercesión. Por el contrario, pedimos a la Virgen y a los santos que intercedan por nosotros. Así como yo pido a un hermano que ore por mí. No me quiero desviar del tema, pero a través de una imagen o a través de un santo o a través de la Virgen, Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Milagros palpables y la iglesia tiene constancia de ellos y no son tan fáciles de asignarle a un santo, ¿verdad?
esos milagros. Pero hay constancia bíblica de que Dios, todavía un ser humano, pero sobre algo inanimado, Dios ha obrado milagros y tenemos la constancia bíblica de ese hecho. Continuamos. Colosenses 1:15. Vean otra cosa muy importante. Jesús es imagen de Dios. Jesús es imagen de nuestro Dios. Entonces, claro que las imágenes no están prohibidas. Dice Colosenses 1:15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Y esto es palabra de Dios. Jesús es una imagen de ese Dios que no conocíamos, que no podíamos ver, que no podemos ver. Con Jesús pudimos ver a Dios, porque es la imagen, es Dios. Y claro, por eso es que las imágenes, todas las imágenes, como hablábamos en un principio, no están condenadas. Por supuesto que no. Porque Dios, como repasamos hace poco, condena los ídolos, todo aquello que sea una imagen, que sea una estatua o una persona o lo que usted quiera que tome su lugar. ¿Por qué? Porque un ídolo es un Dios falso, pero Él no condena todas las imágenes. Más aún, ha hecho milagros a través de ellas. Y vean qué comparación tan preciosa. Vean qué comparación tan preciosa que encontramos en Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Entonces, esto es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque se hace la comparación de la serpiente en el desierto con el mismo Jesús. Entonces no puede ser algo malo. Esa imagen con la que Dios obró e hizo milagros y salvaba vidas, Dios con su poder es comparado a Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver que de verdad estas imágenes que a veces se toman como prohibidas, no lo son para Dios. No es así. Otra cosa que no podemos dejar pasar, que hay hermanos que yo lo he vivido porque tengo familiares que no son católicos, que ven con malos ojos a un crucifijo. Por ejemplo, yo tengo uno en mi carro y usualmente cargo uno en el cuello. Y ahí viene Jesucristo, bueno, un rosario con Jesucristo crucificado. O sea, se ve literalmente Jesucristo crucificado. Y les digo como mi testimonio, o sea, me han dicho lo siguiente, y me imagino que tal vez algunos de ustedes también. Puede tener la cruz, pero Cristo ahí no, porque usted no va a andar con el arma que mata a un ser querido. Pero ¿qué nos dice Pablo? Vamos a ver qué curioso. ¿Qué nos dice Pablo? Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Y yo quisiera ampliar un poquito más. Dice en el versículo 24, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, palabra de Dios. Entonces, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero hay que decirlo, aquellas personas, aquellos grupos que se hacen llamar cristianos y que a veces critican las imágenes y entre ellas hacen un énfasis muy, muy importante en contra de la cruz y de Cristo ahí, em, hay que hacerles saber que lo que Pablo predica, lo que los apóstoles predican es a un Cristo crucificado. Pero cuidado, hermanos, cuidados en no caer en esto, que es algo escandaloso en ese momento para los judíos y necedad para los gentiles. Los gentiles, los que no creen. Hermanos, no seamos de esos que no creen, no seamos de estos
que le oímos a la cruz de nuestro Señor. Y no quiero, como les decía, desviarme del tema, pero esa cruz, como decía la palabra, es fuerza de Dios. Ese Cristo crucificado nos es predicado y en una imagen, en un templo, nos recuerda, nos trae, nos mueve el alma y el corazón de ver a ese ser que es Dios, que en su libertad, por puro amor, murió y no de cualquier manera, en una cruz. Por eso es que fuerza, por eso es que es salvación para nosotros. Y qué bonito verlo, qué bonito verlo. ¿Por qué? Porque no tampoco podemos olvidar que en estos tiempos que vivimos, que la mayoría de la población es letrada, todo el mundo puede, en su mayoría, sabe leer y escribir, pero las imágenes en la antigüedad era una manera de evangelizar, era una manera de educar, era una manera de enseñar. Y lamentablemente también esa parte no viene tan desarrollada en esa presentación por un tema de tiempo, pero esta es una manera de enseñar. Los seres humanos somos muy visuales y en las limitaciones que había en la antigüedad era fácil predicar, enseñar a través de imágenes, aparte de que Dios, como vimos anteriormente, las avala. Ahora, Martín Lutero lo conocemos como, digamos, podríamos decir el primer protestante, protesta contra la iglesia, pero vean qué interesante, Martín Lutero tenía esta aseveración, o dio esta aseveración. Las imágenes son el evangelio de los pobres. ¿Por qué les digo esto ahorita? ¿Y por qué ponemos esta aseveración o esto que dice Martín Lutero? Martín Lutero obviamente no es católico, ¿verdad? Lo hemos visto antes, él protesta a la iglesia. Pero él entiende en su realidad que las imágenes son una manera de enseñar a quienes, a los que no entendían con letras, a los que no sabían leer ni escribir, a aquellos a los que tal vez el entendimiento se les dificultaba entender las cosas de Dios. Esa evangelización se hacía con imágenes. Por eso es que dice que son de evangelio de los pobres, de los menos, de los pequeños. Y Martín Lutero no las condenó. Más bien, acá podemos ver que les da, por decirlo de una manera, este aval. Entonces, queridos hermanos, a manera de ir concluyendo y este desarrollo que hicimos del tema de las imágenes, podemos verlo acá. Vemos qué es adorar. Lo vimos y lo estudiamos, algo reservado solamente para Dios. La tría. Pregunta, ¿en la Biblia se permite postrarse sin adorar a otro Dios? Sí. Hay citas bíblicas que demuestren que sí se puede tener reliquias. Ya vimos que sí. La Biblia dice que se puede pedir por un muerto. Bueno, esta pregunta viene acá y es el tema hay un tema que tenemos que se llama la intercesión o la comunión de los santos. Pero esta pregunta dejémosla para después, para desarrollarla con este tema. Pero ya vimos que digamos que esta podríamos omitirla porque no viene tal cual en el tema de hoy. Pero quisiera no perder la oportunidad, por algo está esta pregunta acá. Hermanos, esto es una cosa también muy importante que hemos visto, o que vamos a ver, o que nos han dicho. Se las dejo ahí para que lo tengamos presente. Tal vez no lo vimos tan claro acá, no lo desarrollamos de manera muy abierta, pero este punto de que si la Biblia nos permite eh, pedir por una persona fallecida, la respuesta es sí. Yo los invito a no irse del curso. Usualmente eso pasa, pero quedémonos para que veamos cómo desarrollar eh, este, este, este tema, la intercesión de los santos. Y la pregunta que sigue con ella también. Hay citas bíblicas que indiquen que se puede pedir intercesión a un santo del cielo. Esto es muy importante y es parte de nuestra fe católica. No nos vayamos del curso. Quedémonos y vayamos desmenuzando esta parte en próximas presentaciones, en una presentación que estoy seguro les va a encantar y la persona que lo va a dar, de verdad, es un maestro en esto y de verdad, no se vayan. Sigamos. ¿Se describen procesiones en la Biblia?
sí se describe en procesiones, ya la vimos con David, vimos los ejemplos y tenemos unas imágenes muy bonitas. Entonces, el uso de las imágenes como referencia a personas buenas o a cosas es avalado por Dios. Ahora, a manera también de una pequeña exhortación sobre otros puntos que debemos tomar en cuenta también y que nos pueden hacer, podríamos decir que nos pueden traer a colación hermanos no católicos. Las imágenes, yo veo que una persona en un templo llega y besa a una imagen. Y para mí eso es que está adorando. Entonces, con cariño y con amor podemos explicarle a esta persona, no, porque si usted, hermano no católico, eso es lo que usted hace para orar a Dios, vos no puedes besar a Dios. ¿Me va a entender? Eso no es posible físicamente. Entonces, tengamos un poquito de caridad, podríamos decirle a esta persona, tengamos un poquito de caridad, porque, y este es el punto que quiero tocar. Si yo tuviera acá la adoración, la latría, y yo quisiera, antes de irnos, tocar esto, la latría, la adoración, es una cosa que solo Dios y la persona lo saben. ¿Por qué? Porque yo podría, si ustedes me vieran ahorita en este momento, yo podría arrodillarme, levantar mis manos al cielo, como se hace a veces en lugares de culto que no son católicos, digamos necesariamente, levantar las manos al cielo, hacer una oración hermosísima. Yo podría dar testimonio a esa persona que está adorando a Dios, pero podría estar pensando en el carro nuevo que se va a podría estar pensando en un montón de cosas más. Y esa oración que está haciendo es vana, porque yo no conozco el corazón de esa persona. Eh, y viceversa, una persona puede estar sentado reflexionando con los ojos cerrados, inclusive ni pronunciando palabra, pero podría estar adorando a Dios, podría estar haciendo la tría. ¿Por qué? Porque esto es algo de la persona, algo interior que solo la persona de Dios lo saben. Entonces, para mis queridos hermanos, tal vez no católicos que puedan ver esta pequeña clase, esta humilde clase. Si usted ve a una persona que hace señales físicas eh, frente a una imagen, frente a una persona, démosle el beneficio de la duda, no lo juzguemos de idólatra, no nos juzgue al catolicismo como idólatras. ¿Por qué? Porque no conoces el corazón de esa persona y no sabes qué es lo que está haciendo, si ella de verdad está viendo esa imagen o esa persona como un Dios falso. No lo puedes saber. Démosle el beneficio de la duda en un sentido positivo. Y hermanos, aquellos a veces que vemos que, mira, es que esa persona pareciera que no adora a Dios, es muy triste. Tenemos diferentes maneras de conocer, de comunicarnos con Dios para nosotros mismos. No juzguemos a esa persona en un sentido negativo. Puede ser que ella tenga una mejor comunión inclusive que nosotros con Dios, una mejor latría, una mejor adoración con Dios y que tal vez no se exprese de manera tan visible. Entonces, tengamos ese cuidado, hermanos, como les decía al inicio de la charla, siempre con amor, con caridad y con respeto, dando razón de lo que creemos y estudiando nuestra fe. ¿Para qué? Para amarla primeramente y para defenderla. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Alonso. Te cuento que tu ponencia ha sido bastante fructífera en cuanto a preguntas. Entonces aquí les voy a pedir a ambos, a Alonso y a Vivi, si nos ayudan a contestarle a los hermanos. La primera consulta que nos hacen es que ¿por qué Moisés utiliza la figura de una serpiente? Que si Dios la habrá utilizado sabiendo de lo que ocurrió con Adán y con Eva. Ok, perdón, tenía el micrófono este, cerrado. No sé si Vivi quiere contestarla o me deja.
el chance a mí. Viviana no, no Eh, se puede. Sí. no, dele, Aloncito, usted. Ah, ok. Bueno, yo de verdad quisiera ser honesto con el que hace la pregunta. Me parece interesante vamos a ver, la observación. Eh, yo personalmente, yo, Alonso, creo que está relacionado con el tema de la serpiente muerde o busca hacerle daño al hombre y la misma serpiente, digamos, en un sentido ya desde las manos de Dios, por ejemplo, eh, da la cura. No sé si me voy a entender. La razón tal cual, como si por qué la serpiente o por qué no otro tipo de imagen, yo la verdad no lo podría, les digo de la manera más humilde, pues eh, asegurarles. Pero podría ser también, como la persona que hace la pregunta, ¿verdad? Darle, que esto venga del Génesis tal cual, ¿verdad? Que Dios dice que lo pondré en enemistad entre la simiente de la mujer y tú le morderás el talón y ellos te majarán la cabeza, ¿verdad? Por ahí tal vez podría ir, pero tal vez no le podría asegurar tal cual que viene relacionado con esto de Génesis. Yo creo que, digamos, si yo estuviera en ese momento ahí y soy mordido con una serpiente, podría más bien pensar en exterminarlas a todas. Sería mi pensamiento como humano, ¿verdad? Pero Dios redime esa figura de la serpiente, obra a través de ella y tras de eso, o sea, como para terminarla de hacer, podríamos decir acá, comparan a Cristo con ella. Entonces, yo creo que va más bien por ahí, en mi humilde opinión. Gracias. Listo. La siguiente consulta viene en este sentido. Igual, Vivi o Alonso, cualquiera de los dos. ¿Es cierto que en todos los altares de todas las iglesias hay reliquias de santos como tradición o qué sentido le da la iglesia? Bueno, sé que las iglesias consagradas tienen en el altar un pequeño espacio en el que ponen alguna reliquia de algún santo y esto se remonta a los primeros cristianos cuando eh, eran perseguidos y martirizados. Y ellos se reunían en las catacumbas, que, bueno, también ampliando un poquito el tema, es muy interesante ver cómo estas catacumbas están llenas de imágenes, e incluso desde los primeros siglos, desde el siglo segundo y tercero, se han podido encontrar imágenes de la Eucaristía, de, de María y del Buen Pastor, es otra que se repite mucho. Y entonces cuando ellos eran perseguidos y martirizados, los mismos, ¿cómo se llama? La misma comunidad de cristianos recuperaban el cuerpo y lo, lo enterraban. Depende del miembro que era de la comunidad. Se enterraba incluso en el altar, ahí en las catacumbas. Como dice Alonso, ojalá que no se pierdan el tema de la comunión de los santos, porque ahí también se puede unir y clarificar más con este tema. Pero entonces ellos lo que hacían era enterrarlos ahí y también, bueno, y de ahí nace la veneración a los santos, a los santos en ese momento martirizados y también el patronato de que conocemos ahora, ¿verdad? De muchos pueblos, de no sé, Santa Bárbara o Santa Lucía, todos estos nacen de esa práctica de los primeros cristianos.
en donde ponían el cuerpo o lo enterraban en las catacumbas y depende del miembro que era, incluso lo enterraban en el altar. No sé si quedó claro. Esperemos que sí. La siguiente consulta, chicos. Buenas, Ajá. buenas noches, don Weiler, Irwin, Salazar. Gracias, ¿Cómo Irwin. están? ¿Todo bien? Irwin, Bien, preséntate por para los que dicha. no te conocen. Sí, Irwin Salazar, soy miembro del Ministerio de Apologética, también San Francisco de Sales. Un gusto para todos los que están hoy aquí conectados. Solamente, pues, para aclarar un poco, el primer pregunta sobre la serpiente, rápidamente. Teológicamente, hay varios conceptos basados en este texto bíblico de la serpiente. Hay algunos investigadores, unos teológicos que hablan sobre la interpretación deuteronomista de la historia, o sea, basado en el Deuteronomio, y dividen em, este texto bíblico de la serpiente en 4 conceptos teológicos: pecado, castigo, conversión y salvación. Y no es de extrañar que esté la serpiente. ¿Por qué? Primero está el pecado. El pueblo habla contra el Señor, contra Moisés. Eso está en Números 21, 4 y 5, ¿verdad? Es el pecado del hombre contra su Dios. Pecado. Segundo concepto teológico, castigo. Entonces el Señor envía las serpientes. Entonces empiezan, ¿verdad? Contra el pueblo. Viene el castigo, viene la reprensión, viene la consecuencia de de estar contra Dios. Ese segundo concepto teológico de ahí que está por ahí en ese texto. Y luego viene conversión. El pueblo se da cuenta de su pecado e implora la intercesión de Moisés. Intercesión. Vean que la intercesión es bíblica. Y Moisés intercede por su pueblo. Y entonces viene la salvación. El Señor ordena a Moisés que se elabore esa serpiente de bronce. Y es allí donde esa serpiente de bronce trae un simbolismo. No solo representa a Cristo, sino la derrota de Cristo al demonio. Entonces ese es el cuarto concepto, la salvación. Ahí están los 4 conceptos teológicos que tienen que ver con ese texto bíblico. Solamente para aclarar un poco ahí. Gracias. Gracias, Irwin. La siguiente consulta, chicos, viene así. A ver si la logro comprender bien. Tengo una pregunta ahora que él habla, o sea, que Alonso hablaba. Dice que postrarse es adorar, entonces mi duda es la siguiente. Cuando uno está ante el sagrario o exposición del Santísimo, se postra, está adorando al Señor, pero ¿qué pasa si uno en una oración se postra ante un altar el cual solo tiene alguna imagen? O en su caso podría ponerse la Santa Biblia y poder postrarse. No sé si captaste bien la pregunta, Alonso. Creo que sí la entendí, pero quisiera nada más corroborar algo ahí. La persona que hace la pregunta dice que postrarse es siempre adorar. Así es. Tal vez vamos a permitirle al hermano que hizo la pregunta que él la explique. En este caso estábamos hablando de Luis Ángel. Luis Ángel, entonces por favor, si puedes abrir tu micrófono para que puedas explicar mejor la pregunta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, no sé si por un momento me perdí o entendí mal. En un momento que usted al inicio estaba explicando y dando el tema, hablaba que a la hora de adorar uno se postra, o sea, el postrarse es adorar. Entonces de ahí me surge a mí la duda. Como lo mencionaba ahí, estamos en exposición del Santísimo, uno se postra ante el Santísimo, pero quizás en alguna situación donde tal vez estemos en una oración, en un salón y haya un altar donde solo hay alguna imagen o algo, ¿qué tanto me puedo postar o ahí no debería de postrarme? Porque incluso ya ahora que me permitieron abrir el micrófono, voy a mencionar este ejemplo. He visto casos donde quizás uno nota, digamos, cuando está en el templo que pasa al frente del altar y hace esa inclinación, esa reverencia. Pero incluso he visto casos donde estamos tal vez en un tipo salón, por decirlo así, solo hay un altar con algún tipo de imagen y algo, y la gente hace reverencia ahí y tal vez en el momento de la oración se postra también ahí. ¿Qué tanto sí y no? O no sé si me explico. Gracias, Luis.
creo que sí, ya entendí bien la pregunta. Bueno, partimos del principio. Postrarse no siempre es adorar, porque la adoración es una intención del alma de reconocer que Dios es Dios. Entonces, por ejemplo, yo podría, y postrarse es un signo externo. O sea, nosotros vimos en la presentación que habían momentos en que se postraba alguien frente, para hablar genéricamente, frente a algo y no necesariamente lo estaba adorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no siempre ese signo externo de postrarse es adoración, al ser una intención del alma, digamos, del corazón, la latría que hablamos en la presentación. Entonces, volviendo a los ejemplos que me dabas vos, yo como católico creo que en el Santísimo está la presencia de Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, literalmente. Y yo, como siervo de Dios, hago una reverencia de respeto al altar. Cuando yo me postro en una oración, puede ser en el salón, lo que sea, yo les daba un ejemplo hace un momento, al concluir la presentación. Es un signo externo. Yo puedo postrarme en mi casa, yo podría postrarme, por decirlo, postrarme en el sentido de arrodillarme a los pies de la cama, como a veces le enseñan a uno de pequeño, y tener la imagen, una Biblia, algo así, pero yo no estoy adorando, o sea, literalmente yo no estoy adorando, voy a ser un poco tosco para dejarlo claro, tal vez, el papel que está con la que está formada la Biblia. No estoy adorando el yeso de esta pequeña imagen de la Virgen María que tengo al frente, ni a la Virgen María como tal, sino que estoy adorando a Dios con un signo externo, que es el arrodillarme o postrarme. Y eso puedo hacerlo donde yo quiera. Eso no tiene ningún tipo podríamos decir que de restricción, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, porque es un signo externo a como yo, y se lo digo de manera muy sincera, podría estar arrodillado o postrado y estar pensando en terminando la charla, tengo que ir a trabajar, por ejemplo. Estoy en otra cosa, no estoy adorando necesariamente por estar postrado. No sé si me expliqué o inclusive si Irwin quisiera o Viviana agregar algo más. Gracias. Pues parece que Este, no. Ujú. no, nada más yo quería exactamente cómo hacer la diferencia entre una reverencia, ¿verdad? Que no hay que confundirla con adorar. La reverencia es mostrar respeto, mostrar cariño, mostrar admiración. Puede ser a una persona que ya no está, en este caso una imagen, por ejemplo, de la Virgen María o algún santo y que a uno admire y con el que se identifique. Gracias, Vivi. Antes de pasar a la siguiente consulta, tengo dos anuncios comerciales que hacer. El primero, y es porque vamos a ver ahora una cita bíblica, Padre Alonso, te voy a pedir que si puedes buscar donde muestras Josué 7:6, mientras voy explicando algo. Eh, ¿Por qué en nuestras presentaciones aparece el nombre Jehová? Esto no es un error de parte nuestra. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, Jehová es una mala traducción del tetragramatrón. Sin embargo, en ocasiones, adrede, a propio, ponemos Jehová porque estamos utilizando una Biblia no católica, con el propósito de evidenciar que lo que dicen algunos pasajes bíblicos lo dicen no porque estamos usando una traducción católica, sino porque hasta en las Biblias no católicas también lo dice. Entonces, nada más para hacer ese comentario, esa aclaración. Y lo segundo, quería compartirles algo que acabo de recordar de cuando yo era también estudiante y me dieron este curso, este tema. En Costa Rica es muy popular el fútbol y al punto que inclusive eh, seguimos fútbol de otros países, de Estados Unidos, de México, de Europa. Eh, es curioso porque cuando un futbolista anota un gol en el fútbol, es usual de que agarra el escudo que está en la camiseta y lo besa.
y nunca nadie lo ha tildado de idólatra por besar el escudo en la camiseta. La siguiente consulta viene de parte de Itai, y por eso te pedía que pusieras este texto, porque creo que con él se responde. Dice así: entiendo que el Señor pidió hacer el templo y el arca con imágenes, pero ni Él les pidió que se postraran ante las imágenes, ni ellos no se postraban ante esas imágenes, y creo que eso es lo que reclaman los hermanos separados. Eh, Perdón, Weiler, la pregunta o la reflexión Ajá. iba, Ok, ¿por qué? te la leo de nuevo. Ajá. Dice, entiendo que el Señor pidió hacer el templo y el arca con imágenes, pero ni Él les pidió que se postraran ante las imágenes, ni ellos no se postraban ante esas imágenes. Y creo que es lo que nos reclaman nuestros hermanos separados. Ah, ok, ok, ya entendí. Bueno, sí, ya sé por qué me pediste esa parte de la presentación. De hecho, en Josué 7:6 vemos que eh, Josué se postra, o sea, pone su rostro a tierra delante del arca, y el arca tenía dos querubines arriba. Vimos las imágenes por ahí, me parecen, antes o después. Eh, Porque esa intención de postrarse, ese respeto, nace de la persona. O sea, igual que nosotros, como tal vez el hermano ahorita Luis explicaba frente al Santísimo, es un tema de respeto que nace de la persona porque sabe que lo que está ahí es valioso para él. Así como cuando a veces hacemos una reverencia con una persona que para nosotros es importante. Podríamos inclusive hacer una reverencia frente a un anciano, a alguien querido de la casa, la familia. Y eso nace de la persona. Yo he escuchado también, ahondando un poquito en este tema, de que eh, es que sí, Dios manda a hacer imágenes, pero como Dios las mandó a hacer, esa es la excepción. Como Dios mandó a hacer esas imágenes, listo, pero de ahí para adelante no más. Entonces usualmente les contesto, bueno, es que Dios no se contradice. Y en el desarrollo de todo el tema podemos ver que Dios no condena todas las imágenes. este, y no se contradice, o sea, no es que le hace una excepción a la regla un día y ya listo, cierra por ahí porque él quería imágenes. No, Dios es consecuente, Dios no muta, Dios es el mismo. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos también imágenes, y por ese amor, ese cariño que nace en nosotros al reconocer, al acordarnos, al reconocernos a Salvador representado en una imagen, pues usualmente hacemos reverencia también. Gracias, Alonso. De hecho, a mí me gustaría agregar algo. Me parece, hasta donde recuerdo, del libro de Reyes, donde se describe la construcción del templo de Salomón. Dios en ningún momento le dice que ponga imágenes de bueyes y... ¿De qué era? Bueyes y leones. Dios no le dice que ponga esas imágenes, fue por iniciativa de Salomón que las puso. Sí, yo Me creo corrigen que si me estás en lo equivoco. correcto, sí. Ok. Em, la También, siguiente... perdón, Ujú. Weiler, Ajá. Irwin, de nuevo, me gustaría aclarar un asunto con esa consulta, porque me parece que el problema es que los hermanos no católicos consideran que el simple hecho de de inclinarse o de hacer una genuflexión es un acto de adoración. Es ahí el problema. El simple hecho de inclinarse, de postrarse, no es un acto de adoración en sí, ¿verdad? Ya Alonso lo había dicho, eso depende de la intención con la que uno lo haga. Y lo importante en apologética, por eso lo voy a decir, no es lo que Irwin diga, sino lo que dice la Biblia. Si ustedes se van a Lucas 24, capítulo 24, versículo del 4 al 5, ven las mujeres en el sepulcro, se les aparecen los ángeles y el texto dice, ellos se postran en tierra. Entonces, ellas dos se postran en tierra y no están adorando a los ángeles, ¿verdad? Su acto de postrarse en tierra no era un acto de adoración al ángel, ¿verdad? Y así hay muchos textos bíblicos donde podemos ver que hay actos donde se postran, ¿verdad? O hacen genuflexión o se inclinan como adoración, y muchos otros, como Lucas 24, del 4 al 5, donde no lo hacen como un acto de adoración, sino de veneración, ¿verdad? Gracias, Irwin. De hecho, para agregarle un poquito más, porque acabo de recordar algo que también me dijeron, y voy a utilizarlos a ustedes de ejemplo. A ver si me ayudan con el ejemplo.
Padre Alonso, vos hace poco te casaste, ¿verdad? Correcto, así es. Felicidades. Muchas Cuéntame gracias. algo. Cuando pediste la mano en matrimonio de tu ahora esposita, ¿te pusiste de rodillas y le pediste la mano en matrimonio? Sí, me está comprometiendo usted, pero sí, sí. Y no la adorabas por eso, ¿verdad? No, no la adoraba. Y usted, hermano Irving, le pidió a la madre Stephanie, le pidió de rodillas que fuera su esposa. Sí, bueno, con el miedo que le dijeran a uno que no, ¿verdad? Sí, claro. Y no la estabas adorando, ¿verdad? Para nada. Aunque sí, aparte le digas mi vida, mi amor, mi cielo, te adoro, pero ya ese es otro cuento. Eso es otro cuento. Ese es otro cuento. Bien, la siguiente consulta viene de esta manera. Es un poco larga, entonces paren las orejas. ¿No cree que confunde las imágenes o estatuas de leones o bueyes representaban la fuerza, poder y grandeza, que era lo que representaba el templo de Dios, con las imágenes y estatuas de los templos católicos? Son dos cosas diferentes, porque si Dios pidió imágenes era para un fin estético y de grandeza hacia su poder, ¿o me equivoco? Bueno, ahí antes de que el hermano conteste, tal vez yo quiero hacer énfasis en algo. En el templo de Salomón Dios no pidió imágenes de leones o bueyes, esa fue pura iniciativa de Salomón. Eh, Eh, Hermanos, sí, sí, Weiler, yo quisiera traer el ejemplo tal cual como el hermano pregunta. Eh, yo en la imagen de San Padre Pío de Petrelcina veo el poder de Dios derrotando al demonio, así tal cual. Y digamos que puede tener esa imagen aquí en mi casa. Yo cuando veo una imagen, un recuerdo de San Padre Pío de Petrelcina, veo literalmente la derrota de Satanás con el poder infinito de Dios. O San Benito, Y puedo meter la cuchara con el por mismo, favor. pero no es por sus propios méritos, es por los méritos de Dios. Y entonces eso es lo que nosotros veneramos y seguimos de ejemplo, ¿verdad? En los santos. No es porque la Santa de Santas, que es la Virgen María, no es por sus propios méritos, es por la obra de Dios en su vida. ¿Y qué más poder que ese? gracias chicos. La siguiente consulta viene de esta manera. ¿Por qué compara el arca de la alianza de los judíos con una procesión de una estatua actual? Yo entiendo que el significado del arca, pero no de una estatua o santo. ¿Por qué justifica una procesión con la procesión del arca? Es lo mismo. Gracias por la pregunta. El tema como tal, digamos, o para traerlo a contexto, es el sustento bíblico que tiene la procesión. Lo que va ahí es el arca de la alianza. Es un arca que tiene dos querubines, tiene dos imágenes arriba y que el pueblo respeta y hace una procesión en torno a ella. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en procesión, es eh, la representación de nuestro Salvador, que para nosotros, digamos, obviamente no consideramos que Jesucristo está ahí en esa, que Jesucristo es esa imagen, ¿verdad? Así como Dios no era literalmente el arca, ¿verdad? Pero para el pueblo es motivo de respeto y de alegría, así como el arca también era o propiciaba el respeto, la alegría y la reverencia del pueblo judío. Eh, esa comparación es la que traemos a colación. Tenemos los mismos elementos, digamos, un, algo físico que podemos ver, podemos tocar, podemos sentir, ahí está, que tiene una representación importante para un pueblo judío, para un pueblo católico, una imagen que nos representa a nuestro Salvador, a nuestro Señor, que va en procesión, o sea, que se está trasladando, digamos, que la llevamos
de la misma manera como se llevaba el arca, que tiene esa importancia, no para adorar, como le decía en un principio, y lo aclaraba Irwin, literalmente a la imagen, o sea, no es que vamos creemos que esa imagen es Dios como tal, pero representa, nos recuerda, nos trae nos trae sentimientos de amor y vamos como en una prefigura, o sea, la procesión del Arca de la Alianza era una prefigura de lo que hoy tenemos en día con las procesiones, este, digamos, católicas. No sé si Irwin tal vez o Viviana quieran aportar un poquito más. Pues bueno, en cuanto a procesiones hay mucho que hablar y pues tienen que ser respuestas cortas y no Wiley nos regaña. ¿Correcto? Pero eh, en el caso de las procesiones, Alonso pues habló sobre la procesión del arca, pero podríamos hablar de otras procesiones también. En Nehemías tenemos una procesión, la toma de Jericó hay otra procesión, en Judith hay otra procesión, eso estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, si ya hablamos de cada una de esas procesiones que se mencionan en el Antiguo Testamento, ya podríamos ver algo diferente de la que estaba comentando Alonso con respecto a el Arca de la Alianza, ¿verdad? Entonces, procesiones hay muchas de las que podemos, como le digo, conversar y entonces ya con otro ejemplo podríamos decir que no necesariamente es porque en el Arca de la Alianza estaba Dios y que, ¿verdad? Entonces, hay otras procesiones establecidas en el Antiguo Testamento. Y recordemos que la procesión ir caminando detrás de, ¿verdad? O ir caminando, ¿no? Implica muchas cosas, implica orar en comunidad, implica caminar hacia un lado, implica que somos un pueblo que camina. Es un simbolismo muy importante, muy enriquecedor también, ¿verdad? Entonces no es, el concepto de la procesión es algo más amplio que hasta podría darse para un tema completo. Pero sí, pues quería comentarles que hay otros ejemplos de procesiones que están en el Antiguo Testamento y Alonso solo tomó uno de ellos para ejemplificar eso. Como dice como dice él, es para mostrar bíblicamente que la procesión está ahí en la Biblia. Gracias, Irwin. Vamos a considerar si metemos el tema de procesiones en el temario del curso. La siguiente consulta viene así. ¿Por qué se besa la cruz el Viernes Santo? Ah, ¿me oye? Bueno, si gusta puedo ayudar en esa también Ok, que dale, Irwin. tiene un significado muy importante para la iglesia. Eh, bueno, Alonso hablaba sobre lo que habla Pablo de la cruz. ¿M? Escándalo para los paganos, ¿verdad? Nosotros, ahí lo va a poner Alonso la cita que hablábamos, predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros es fuente de qué es la cruz, qué representa la cruz para el cristiano según San Pablo. Esa fuente de amor, esa fuente de aquel que nos amó hasta morir. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Somos amigos de Jesús, Él dio la vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que hace eso. Ahí representa el amor que Cristo tiene para nosotros. Eso representa la cruz. ¿Por qué no besarla? ¿Por qué no besar esa cruz donde Jesucristo murió por mí? El mayor acto de amor que alguien ha podido hacer y hará por mí y por usted. Además, también recordemos que el Señor dice, quien quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. También el acto de la adoración de la cruz implica eso. Implica que tú y yo tenemos que adorar nuestra cruz. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El problema es que muchos de nosotros a veces no sabemos cuál es nuestra cruz. Y ahí es donde vamos dando tumbos de aquí para allá en la vida, porque no sabemos, no hemos tenido ese tiempo para reconocer cuál es nuestra cruz. Es buena la pregunta para hacer esa consulta y que cada uno se vaya con esa reflexión hoy. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Ah, mi cruz es que yo soy muy chichoso. No, esa no es tu cruz.
Eso es producto de algo que es tu cruz. Entonces, llegar a identificar cuál es tu cruz no es fácil. No es fácil, hermanos. Y es un ejercicio que todo cristiano debería hacer. ¿Cuál es tu cruz? Lo que dice el Señor, quien quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. ¿Ok? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? Esa cruz que ya identificaste, ojalá todo la hayan hecho. Esa cruz que ya identificamos, es la cruz también que besamos ese día. Nosotros besamos esa cruz porque esa cruz yo la llevo para seguir a Cristo. Esa cruz, aunque yo no la entienda hoy, me va a ayudar para mi salvación. Entonces, también es un bonito ejercicio, es un simbolismo muy importante por esas dos razones. Porque Cristo dio la vida por mí, esa cruz representa esto, ¿verdad? Predicamos a ese Cristo crucificado, como dice 1 Corintios 1:23, pero también es esa cruz que yo identifico que es mi cruz y que me va a ayudar, aunque yo no lo entienda, a la salvación. Gracias, Irwin. Las siguientes dos preguntas tal vez las voy a condensar porque me parece que se parecen. Si está mal besar los pies de la imagen de un santo, también está mal besar una imagen del niño Jesús, por ejemplo. O besar un crucifijo es malo. No sé en qué parte se dijo eso, pero bueno, esa es la pregunta. Besar la imagen de Te, un crucifijo. te la leo de nuevo. Ujú. Si está mal besar los pies de la imagen de un santo, también está mal besar una imagen del niño Jesús. Ok, vamos a ver. Esos de los puntos que tal vez no quedaron claros en la presentación, digamos. Partimos de esto. Un signo externo, postrarse, besar, tocar, no es adoración. Creo que eso lo vimos a lo largo de las presentaciones. La adoración es una intención, la latría es una intención del corazón, del alma de la persona, que quiere, reconoce y sabe que a ese que quiere amar, a ese que tiene ahí, el que ha sido su Salvador, su Señor, ese es Dios. Y él lo adora, él lo reconoce como Dios. Si yo, por ejemplo, tengo la foto acá a la par de mi mamá, que por culpa de la pandemia no la puedo visitar y me hace muchísima falta, yo la agarro acá y le doy un beso porque me nace de mi corazón ese amor que siento por ella, yo no la estoy adorando, sino estoy externando, eh, por decirlo de alguna manera, en un signo visible de lo que siente mi corazón. Yo podría agarrar un crucifijo y como de hecho Irwin tocaba el tema de la cruz, yo puedo besar un crucifijo, la cruz de Cristo y decir, Señor, gracias por haber salvado mi vida, pero yo no, o mi alma, yo no estoy adorando esa cruz por besarla, estoy dando un signo externo de ese agradecimiento, de ese amor que tengo en el corazón por Jesucristo, pero yo no estoy adorando esa, esa cruz. Ahora, voy a aclarar también esta parte. Si hay una persona, y esto es un llamado de atención para nosotros los católicos, si hay una persona que literalmente, oigan, literalmente cree que esa pequeña cruz o esa gran cruz literal es Dios, o sea, que si se cae la cruz se cayó Dios, ¿verdad? Hay un grave problema, hay un grave problema. ¿Por qué? Porque está considerando que eso que está ahí, que es un yeso, una imagen, lo que sea, eh, literalmente es Dios. Y ese es el caso que nosotros hablábamos en la presentación del ídolo. O sea, una cosa que se cree que es Dios, que la persona cree que es Dios, pero no es Dios. En conclusión, si usted quiere besar, como cualquiera de nosotros quiere besar la cruz, un crucifijo, la cruz de Cristo, porque le recuerda el Viernes Santo de que Jesucristo murió hace 2020 años por mí, por mi salvación, sin yo merecerlo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no estás agarrando ese crucifijo como que fuera literalmente Dios y lo estás adorando. Un beso no significa adorar. Es un signo externo lo que siente el corazón. La latría, la adoración es algo mucho más profundo y es reconocer que Cristo es Dios y adorarlo en cualquier lugar. Un signo externo
tendríamos que juzgar a una persona, por ejemplo, ese hermano, que yo lo vea besando una cruz y decir, tendría que yo conocer su corazón, su interior, para yo asegurar que él está reconociendo esa cruz, ese pedacito de madera o de yeso, lo que ustedes quieran, o esa imagen, literalmente como Dios, para yo decir, eso está malo porque estás idolatrando. Y eso es el cuidado que tienen que hacer los hermanos no católicos, de no juzgarnos por los signos externos del inmenso amor que muchos católicos tenemos, me voy a incluir, y a veces externamos este, con signos externos como un beso, como tocar, como inclusive eh, arrodillarse. Son signos externos que no necesariamente, y lo vemos en la presentación, convierten a una persona en idólatra. Gracias. Gracias, Alonso. Y la última consulta en la sección escrita. Ahorita pasamos a las preguntas al micrófono, que de momento solo Roger eh, pidió la palabra, o le dije que la íbamos a pasar a las preguntas en vivo. Y por cuestiones del tiempo, vamos a tener que cerrar con Roger porque ya llevamos hora y media. La última consulta en la sección escrita. Y no sé si podrías adelantar la presentación a la filmina final, que es la de las conclusiones. Dice así la pregunta que pusieron en el chat. Favor explicar, no entiendo esta pregunta que pusieron en las conclusiones. ¿Es permitido en la Biblia adorar sin postrarse a otro Dios? Ok, ahí vamos eso es importante, digamos. Eh, la idolatría es adorar a un Dios que no es Dios. O sea, reconocer que algo o que alguien que no es Dios, para mí, es Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? Dice literalmente, la voy a leer. En la Biblia se permite postrarse sin adorar a otro Dios. O sea, qué es lo que queremos dar a entender con esta pregunta? Yo me puedo postrar, literalmente postrarme frente a mi esposa. Por dicha, a mí me dijo que sí. Postrarme ante mi esposa y decirle, te casas conmigo postrado. El signo tal cual externo de postrarse no significa adorar. ¿Por qué dice a otro Dios? Y obviamente sabemos que no hay otro Dios. Porque para personas no católicas, cuando un católico se postra o se inclina o hace una reverencia ante una imagen o un objeto que para nosotros es santo, consideran que están adorando a otro Dios, porque solo hay un Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta va en ese enfoque. Si yo puedo postrarme frente a una imagen, frente a un Jesús crucificado el Viernes Santo, sin literalmente estar adorando, o sea, considerar que ese crucifijo es Dios, sí puedo. Sí puedo, la Biblia dice que yo me puedo postrar por respeto, que es lo que veíamos la otra parte, que no es latría, es dulía, por veneración a una persona o ante una imagen, porque no lo estoy adorando. O sea, yo no estoy considerando que esa imagen o esa persona es otro Dios. Por eso es que la presentación dice otro Dios en el entendido que solo hay un Dios para yo postrarme y adorar tendría que estar adorando a otro Dios. Creo que la pudimos contestar. Si no, Vivi o Irving podrían también aportar. Muchas gracias. Guay, yo también diría que es entender el contexto, ¿verdad? Para el pueblo, para estos pueblos era muy usual tener otros dioses. Entonces, ¿verdad? La prohibición en ese momento se daba porque ellos a cualquier cosa, incluso era algo político en otro momento. Entonces, también entender el contexto en que se da esta prohibición. Perfecto. Pasamos entonces ahora a la sección de las preguntas en vivo que, como les comentaba, por un asunto de tiempo, solo vamos a darle el pase al hermano Roger, porque ya llevamos más de 90 minutos. Entonces, hermano Roger Bonilla, si puedes, por favor, abrir tu micrófono y por favor te presentas para los que no tienen el gusto de conocerte.
Bueno, si es que tenemos a Roger todavía, no sé si ya lo perdimos. Vamos a ver. No, Roger Bonilla, aquí estás. Por favor, abre tu micrófono para que te podamos escuchar. Que la jerarquía de la iglesia se acuesta temprano. Yo creo que a Roger le está costando el tema del micrófono. Vamos a ver, Roger a la 1, Roger a las 2. Ok, Roger, para poder ver el micrófono, tienes que darle primero, bueno, si estás desde un dispositivo móvil, tienes que darle primero un toquecito a la pantalla. Una vez ahí te van a aparecer 3 botones. Entonces le das el botón de la izquierda, que es el del micrófono. Y no, yo creo que al hermano le costó el tema del micrófono. Bueno, Roger dice que sí, le está contando el tema del micrófono, entonces vamos a ver cuál fue la consulta que él nos había dejado. Permítanme un momento mientras la busco en todo el historial del chat. Dice así. eh, bueno, Roger, en realidad es que tu pregunta no fue completa. Dice Roger, yo tengo una pregunta acerca de las imágenes que usan los protestantes en sus iglesias. Pero ese fue todo el comentario. Hola, Roger, sí, aleluya, hermanos, ya estaba a punto de cortarte. Bueno, Roger, qué bonito, por favor, qué bonito tema. por favor te presentas para los que no te conocen. Bueno, mi nombre es Roger Bonilla y y soy un socio fundador de este bendito ministerio. Eh, Creo que el primer día, pues, hubo un problema, ¿verdad? Pero bueno, no, yo quería saber, digamos, aunque no lo crean, en varias iglesias protestantes, bueno, que yo he visitado, ellos usan imágenes. Les puedo mencionar por lo menos 3 casos. La iglesia episcopal, digamos, luterana, utiliza imágenes, utiliza crucifijos y utiliza también imágenes de santos. Utiliza vitrales. Este, la iglesia La Luz del Mundo usa una imagen enorme, así, de su, de su líder, este señor que está ahorita preso, ¿cómo se llama? Nazón Joaquín, algo así. Es la imagen de él, es la imagen de la cara de él. Y en las casas les prohíben tener fotografías y la única fotografía que les piden a la gente de La Luz del Mundo es de la cara del pastor. ¿Qué otra iglesia también? Eh, Creo que la iglesia luterana de Costa Rica también usa imágenes y usa vitrales y utiliza crucifijos. O sea, ¿cuál es la justificación que ellos usan para que ellos sí puedan utilizar imágenes y a los católicos pues nos echan en cara el uso de las imágenes, cosa que también ellos hacen? No sé si alguien pues ha sido evangélico en el pasado de alguna de estas iglesias y tal vez tiene una justificación o una explicación o algo. Gracias, Roger. Lástima porque la semana pasada, de hecho, el expositor, sí, para los que pudieron acompañarnos, era el hermano Eric. Él sí anduvo por un tiempo en las iglesias protestantes. Tal vez él nos hubiera podido enriquecer con ese comentario de los hermanos del ministerio. No sé si alguno podrá contestarle al hermano Roger. Sí, buenas noches, estimado Roger.
Yo quisiera hacer tal vez un comentario en torno a eso. Creo que eso va muy de lado por la parte de, o el tema del sectarismo, en el entendido de que muchas corrientes cristianas pierden sus raíces, ¿verdad? Se desligan totalmente de ese eh, primer, por llamarlo de esta manera, primer protestantismo. O sea, iglesia luterana, episcopal, digamos, iglesias que son protestantes, pero tienen mucha más tradición. ¿Qué pasa con ellos? Simplemente no tienen problemas con las imágenes, así como Martín Lutero no tenía problemas con ellas. Eh, pero ¿cómo podría decirlo? Y quiero decirlo también con mucho respeto, ¿verdad? Una persona que yo conozco que es pastor, no tiene ni tradición, no tiene magisterio, o sea, él funda una iglesia, agarra la Biblia y funda su iglesia, digamos, no tiene una tradición, no conoce la historia, no la estudia y se va a Éxodo y empieza, así como han hecho muchas corrientes que no tienen eh, esa, ese ligamen, digamos, a sus raíces y por ende, pues critican lo que, si conocieran la historia, ¿verdad? Ellos mismos defienden. Creo que hay una separación que se hace ahí o que deberíamos hacer ahí, corrientes que son muy nuevas de, digamos, cristianos no católicos que no conocen la historia de dónde vienen, por ejemplo, no saben de dónde nacen, y lo vimos en otro momento, se hacen llamar también Iglesia de Jesucristo, pero no tienen una trayectoria, no tienen una historia y no estudian tampoco, entonces, veis, es muy fácil criticar basándose en una interpretación aislada de un versículo y no se dan cuenta de que de donde estas corrientes no católicas nacen, que es el protestantismo primitivo, por decirlo de una manera, con Martín Lutero, no tenían mayor problema con las imágenes. Gracias. Gracias, Alonso. Vivi o Irwin, no sé si desean agregar algo antes de finalizar el tema por esta noche. No, tal vez yo lo que resumiría es, eso muestra mucho lo que tiene que ver el tema que hablábamos de la Iglesia de Cristo, la falta de unidad en la fe. No tienen unidad en la fe, no tienen unidad y ese es el problema, ¿verdad? Entonces por eso tenemos esa diferenciación entre diferentes denominaciones cristianas no católicas, donde unos dicen una cosa y otros dicen otra. No solo con el tema de las imágenes. Dentro de las denominaciones cristianas no católicas tenemos unos que sí bautizan niños, otros que no bautizan niños, por ejemplo. Entonces, eso es otro de los problemas de la falta de unidad en la fe que tienen nuestros hermanos no católicos. Gracias, Irwin. Acá la hermana Vivi me está compartiendo por WhatsApp unas imágenes de hecho de Martín Lutero y de una iglesia creo que luterana. Después, si gustan, se las puedo pasar al chat del WhatsApp. Entonces, para ir... Guay, Ujú. perdón, no es solo una iglesia luterana, es la tumba de Lutero. Ah, es la tumba de Lutero. Ah, ok. Listo, gracias. Bueno, para ir finalizando entonces el tema de esta noche, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Un mensaje de despedida de los tres miembros del ministerio que nos ayudaron esta noche, empezando por las damas, Vivi. Muchas gracias y ojalá que sigan conectándose cada martes. Gracias. Cardenal Irwin Salazar. No, pues solamente bendecir y darles un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron, que sigamos orando por esta pandemia. Yo creo que importante mantenernos unidos, principalmente por aquellos que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Y pues agradecerles que ojalá nos sigan acompañando. Humildemente el ministerio trabaja por esto de manera gratuita y con mucho cariño y amor a Dios. Buenas noches. Gracias, Irwin. Padre Alonso. Bueno, muy agradecido con la educación, con el amor, con la caridad que tuvieron para con nosotros y también en sus preguntas, el acompañarnos esta noche. De verdad que ha sido para mí un gusto y un honor estar con ustedes. Agradezco también a mis hermanos del ministerio, bueno, todos ustedes, Viviana, Irwin y Weiler, y a todos aquellos también que nos acompañaron del ministerio, que tal vez no han participado, pero están ahí escuchando la charla. De verdad, muchas gracias.
Yo agradecido muchísimo con Dios por este honor de poder haber estado con ustedes acá, pedirle sus oraciones para nosotros, para todos aquellos que sufren de esta pandemia y bueno, que pedirles también que cada día seamos más iglesia, que nos acordemos también de aquellos que están sufriendo, no solo en oraciones, sino también en horas de caridad, de acuerdo a nuestras posibilidades. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Alonso. Vivi, ¿nos ayudas con la oración de cierre? Porque así como iniciamos, así finalizamos. Perdón, ¿o yo? No lo Sí, escuché. sí, tú, Vivi. Ok. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por lo aquí aprendido, Señor. Te pedimos lo podamos interiorizar, Señor, y podamos vivirlo cada día, Señor. Que sepamos, Señor, cuál es el único Dios en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia, Señor, de verte en cada cosa, de aprender a verte en el más necesitado, en en las personas invisibles, Señor, en las personas que viven en la calle. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a verte en cada una de estas personas. Te damos gracias por la enseñanza de hoy. Te damos gracias por Alonso, por Irwin y por Weiler. Y te pedimos, Señor, por este ministerio, para que cada día seas tú a través del Espíritu Santo y con las gracias de María Santísima que podamos seguir caminando, Señor, podamos seguir formándonos, llenándonos de Espíritu Santo para poder entregar eso a cada una de las personas que llegan a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos ser luz en medio de la oscuridad que vivimos hoy en día. Te pedimos, Virgen Santísima, nos ilumines, nos llenes de todas tus gracias, que nos enseñes a través de tu ejemplo a ser buenos cristianos, a amar al prójimo y amar a tu Hijo como tú lo has hecho. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo adorado, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Hacer nada más una aclaración, ahora que estaba viendo el chat. Cuando ustedes me escuchan decirle a los hermanos de cardenal, padre, madre y obispo, esto es nada más por una broma que tenemos a lo interno del ministerio, pero sí para que no quede alguna confusión, especialmente para los hermanos que nos escuchan por YouTube. Solo tenemos un sacerdote en el ministerio que es nuestro director espiritual, el padre Víctor Julio Mora, siempre se me confunde el apellido, que es el director del ministerio. Después de eso, no tenemos ni cardenales, ni sacerdotes, ni obispos. Nada más para hacer la aclaración. Muchas gracias a los hermanos que lo pusieron en el chat. De parte del Ministerio San Francisco de Sales, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Que tengan muy buenas noches y que el Señor los acompañe. Feliz noche a todos, hasta luego.